Bueno, pues vamos a comenzar. Tengan muy buenos días todos. Qué gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Vamos a compartir la palabra de Dios y me gustaría hacer una oración para que Dios pues nos ayude, nos respalde, ¿no? Y lo que vayamos a ver, a hablar, pues sea bendecido por Dios. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad de poder abrir tu palabra. Tu palabra es verdad. Enséñanos y guíanos, Señor. Tenemos mucha necesidad en medio de un tiempo muy complicado, donde la sociedad se ha corrompido, donde la gente se ha olvidado de Dios, donde el amor de muchos se ha enfriado y la maldad se está multiplicando a pasos agigantados. Te rogamos que nos hables y que nos ayudes, y todo eso pues lo pedimos en tu precioso nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Pues el día de hoy vamos a dar una continuidad a lo que platicamos la semana pasada. Semana pasada leímos un texto que quiero volver a leer en Hechos capítulo 2, versículo 40. El apóstol Pedro decía, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. De hecho, si usted no escuchó el tema pasado, después le podemos decir cómo puede escuchar el tema pasado. Creo que es importante, porque el apóstol Pedro lo está hablando en un contexto muy especial. El contexto es que Cristo ya se había ido, que Cristo había muerto, pero había resucitado. Cristo va al cielo. Y algo muy importante, Cristo les dio instrucciones a los discípulos de esperar, de reunirse y de esperar para que el Espíritu Santo viniera y se quedara con ellos. Y entonces nosotros podemos ver cómo el Espíritu Santo viene en Pentecostés. El Espíritu Santo viene y con poder y con autoridad viene y visita a todas las personas. El Espíritu Santo viene y con toda autoridad está con la iglesia, la consuela, la conforta, la alienta. Y entonces Hechos capítulo 2 es una recopilación de todo lo que pasó en ese momento. También vimos que Hechos capítulo 2 de alguna manera es evangelístico, porque está el apóstol Pedro predicando a las personas y de repente de toda la gente que estaba escuchando alrededor, 3,000 personas creen en el evangelio. Entonces, todo eso es lo que vimos la semana pasada y lo importante de poder entender el contexto, pues de algo que vamos a estar viendo y revisando. Y antes de poder comenzar de lleno con el tema, yo le quiero leer una nota que ya es antigua, es una historia que fue real y se titula La tragedia de Armero. Y Armero no es un lugar que está aquí en México, es un lugar que está en Colombia. Muchos amigos nos ven desde Colombia y siguen estas pláticas y ellos saben un poco más, pero es como si dijéramos, bueno, la tragedia del Popocatépetl, ¿no? O la tragedia del temblor del 85 aquí en México, ¿no? O sea, son cuestiones complicadas. Cuando digo tragedia del volcán, pues no es que haya ocurrido algo muy grave, pero puede ocurrir y la gente está expectante de que pueda ocurrir algo. Es decir, que si hace erupción el volcán, puede ser una tragedia. Pero en el temblor del 85, bueno, nosotros podemos decir pues que hubo también una tragedia a nivel nacional. No solamente porque fue en la capital del país, sino que realmente pues eso afectó a toda la nación. Bueno, pongo esos ejemplos para los que somos de México, porque los de Colombia así pueden, cuando leo esta noticia, recordar una tragedia. Se le conoce como la tragedia de Armero. Se le conoce así porque fue un desastre natural, quiero leer, producto de la erupción de un volcán, el Nevado del Ruiz, el miércoles 13 de noviembre de 1985, que afectó a los estados o departamentos de Caldas, Tolima, en Colombia. Tras 69 años de inactividad, la erupción tomó por sorpresa a los poblados cercanos, a pesar de que el gobierno había recibido advertencias por parte de múltiples organismos vulcanológicos, desde la aparición de los primeros indicios de actividad volcánica en septiembre de 1985. Quiere decir que la advertencia habían sido unos meses antes nada más. En septiembre hubo pues muchos síntomas de alerta, hubo muchos signos de alarma, se pudo hacer muchas cosas, se pudieron hacer planes, programas, tal vez muchos especulaban, las noticias, algunos tomaban en poco la información, otros sí la tomaban con un poquito más de responsabilidad, pero al final no se hizo algo para poder solucionar el problema. Claro,
alguien pudiera argumentar, pues, ¿qué puedes hacer contra el poder de un volcán? ¿Qué puedes hacer contra un desastre natural? Pero la idea no era esa, sino la idea era probablemente evacuar a la gente. Como al día de hoy, yo te quiero decir que Armero, ese lugar, quedó completamente sepultado, ya no existe. Cuando tú vas a ese lugar o la gente que registra visitas a ese lugar, pues solamente son las casas más altas, el pico tal vez de la iglesia, de los edificios más grandes que quedaron, pero completamente quedó sepultado. Entonces, ese lugar tuvo que ser movido a otro lugar, ese pueblo tuvo que ser movido a otro lugar, y eso es lo que probablemente se pudo haber hecho. Ahora, hay muchas voces pues que ahora critican, ¿no? Que ahora dicen, no, qué mal hizo el gobierno, les faltó más fuerza, les faltó obligar a las personas, pero dígame sí o no, en los desastres naturales pasa eso. Ahora, en este volcán en México, en el Popocatépetl, cada que hay erupciones, cada vez que llega una alerta amarilla y cada vez que casi pasa la roja, entonces la gente se preocupa, la gente empieza a movilizarse, pero ¿sabes algo? De todas maneras, no hay medidas, de acuerdo también a los especialistas, drásticas, no hay medidas serias, porque aparte a dónde metes a tantas personas, son cientos de personas, miles de personas, entonces se convierte en un problema muy complejo. Bueno, quiero decirte que esta tragedia dejó de 23,000 a 25,000 muertos, es decir, que no fue cualquier cosa. Imagínate que de repente familias completas quedaron devastadas, destruidas, y yo te quiero leer una de las anécdotas que pueden ser más tristes, que se han recopilado de esa tragedia de Armero. Bueno, se recopila esta conversación que tuvo el alcalde de Armero, digamos el presidente municipal de una localidad, y esta conversación fue a través de la radio, una radio pequeña que había en el lugar, y se le entrevista y él empieza a decir que él no cree que haya mucho peligro allá afuera. Como diciendo, no pasa nada, no va a pasar nada, aquí no hay peligro, aquí todo está controlado, la gente exagera, como yo creo que muchos de nosotros a veces escuchamos alguna noticia, alguna advertencia y te dice la gente, no, está exagerando, no puede pasar eso, ¿cómo crees? Aplicando a las cuestiones humanas, a las cuestiones terrenales, pero aplicando a las cuestiones espirituales es muy similar. Cuando te dice alguien, no hagas eso porque es peligroso, te puedes meter en problemas, no pasa nada. Oye, joven, no pruebes el cigarro, no pruebes el alcohol, la droga, porque te puedes enviciar. No, a mí no me va a pasar eso. Y la gente se envicia. No, joven, mira, no salgas tan noche porque es peligroso ahorita en el país, las cosas. No, a mí no me pasa nada. Y de repente desaparece la persona. Oye, joven, no, mira, no estés con esas amistades porque se ve que son malas, son una mala influencia. La joven, el jovencito, no pasa nada. Ya después embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual. Si me explico, la gente así es. O sea, a la gente se le dan advertencias, a la gente se le dan consejos y la gente no hace caso. Bueno, tristemente, la tragedia de Armero fue pues como una crónica anunciada de un desastre que iba a ocurrir. ¿Por qué te leo todo esto? Porque el apóstol Pedro estaba diciendo, lleno del Espíritu Santo, una advertencia también. Esa advertencia no solamente fue para su generación, sino es para nuestra generación y probablemente más adelante se puede estudiar de otras generaciones. Pero el día de hoy vamos a entrar en detalle de esta frase que ocupó el apóstol Pedro: sed salvos de esta perversa generación. Para empezar, quiero leer Hechos capítulo 2, versículo 40. Lo que dice el apóstol Pedro es, lo que dice la escritura es, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué título? La verdad que es un título muy fuerte. Llamarle a tu propia generación, llamarle de alguna manera a tu familia, a tus vecinos, a tu comunidad, llamar a la gente que está en tu estado, en tu municipio, en tu departamento, en tu país, perversa generación. La verdad que qué valor de este hombre poder decirlo, porque estaba en su generación, estaba en medio de su propia gente, estaba en medio de su pueblo. Entonces, decirle a su gente, perversa generación, yo creo que tuvo que tener mucho valor para poder comentarlo. Es una palabra que puede parecer el día de hoy que las cosas ahora se atacan, pues porque pueden ofender a las personas, pues porque ahora pues te pueden meter una demanda, porque ahora la gente es muy delicada o es muy frágil o no quiere ser pues de alguna manera analizada o juzgada de una manera correcta o tener una crítica constructiva, pues ahora la gente pues a todo dice que es malo y a la gente ya no puedes decirle nada, no le puedes llamar la atención, no le puedes dar una disciplina. Ahora los padres no pueden disciplinar a sus hijos porque los hijos los pueden demandar, los padres ya se están atados de manos porque pues ahora
ya los hijos son los que les levantan la voz, se vuelven groseros. Esa es la generación que estamos viviendo. Y en las escuelas es exactamente lo mismo. Ahora un maestro no puede gritarle, y bueno, no es que sea bueno gritar, sino no puede levantar la voz a un alumno, porque si levanta la voz, pues el alumno se puede sentir mal y puede decir, no, pues mira, me está acosando la maestra, me está faltando el respeto, me está haciendo esto o aquello, y entonces se convierte en una generación la cual ya no recibe amonestación, ya no recibe consejo, ya no recibe advertencia, ya no recibe esas voces que como el apóstol Pedro aquel día testifique y les exhorte diciendo, sean salvos de ustedes mismos, sean salvos de toda la gente que está alrededor. Es necesaria la salvación, es necesario Cristo Jesús. Cuando este texto dice, y con otras palabras testificaba y exhortaba, aquí tenemos, por tanto, solamente un pequeño resumen de lo que el apóstol Pedro pudo decir aquel día. Es un discurso largo, que ya lo leímos y estudiamos la semana pasada en Hechos capítulo 2, pero seguramente había más argumentos, seguramente había más ideas, seguramente había más ejemplos, seguramente había un recordatorio de la escritura en el Antiguo Testamento, como Dios diciendo, como Dios advirtiendo, como Dios hablando a aquella generación, pero también a nosotros. Aquí tenemos entonces el corazón de Dios que nos advierte, que nos cuida a través de un hombre llamado Pedro. Testificaba y les exhortaba. Y te quiero explicar un poquito de estas dos palabras, testificar y exhortar. La palabra testificar significa en su contexto dar un testimonio. Testificar es dar un testimonio. Es también protestar fervientemente y es de alguna manera también encarecidamente dar algo, dar algo. Y claro, sabemos que todo esto es de parte de Dios. Entonces, imagínate cuántos sinónimos estamos aquí leyendo de la palabra testificar. Es más amplio en el griego que fue escrito. Y la palabra exhortar es invitar. O sea, como que Dios está invitando, ¿no? Está invitando, te invita a ti, me invita a mí, te invita una vez, te invita otra vez, te invita otra vez, te recuerda otra vez a cosas que ya habías escuchado, te lo vuelve a recordar. Pero también la palabra, fíjate, es implora. Como cuando alguien te implora, por favor, y no es que te ruegue, pero sí te implora, por favor, hazme caso, por favor, escucha. Imagínate que se estuviera incendiando un edificio y de repente hay unos jóvenes por ahí que están pasando y parece que no ponen atención, entonces tú les dices, por favor, como padre, como su padre, como un adulto, como alguien responsable, como alguien que tú conoces, tú lo viste desde pequeño y va creciendo y ahora es joven y tú lo ves que está en un peligro porque va a pasar en un lugar donde hay un incendio y le imploras, por favor, salte de aquí. Y tú lo ves a él muy tranquilo. Tú lo ves ahí silbando. No, no, no pasa nada. Tomándote en menos. No, no, no. Qué exagerado es usted. No, mire, el incendio está muy lejos. O no, yo no le creo. Yo no creo que haya un incendio. Entonces, imagínate la desesperación. La desesperación de un padre de familia que sabe que en un callejón asaltan, por ejemplo, roban y que violan. Imagínate. Y que tu hija va a pasar por ahí. O que tu prima va a pasar por ahí. O alguien de tu familia va a pasar por ahí. Y tú le dices, mira, no pases por ahí. ¿Y qué crees? Pasa por ahí. Entonces a ti eso te llenaría de nervios, te llenaría de preocupación y tú le implorarías y le dijeras, por favor, no pases por ahí. Es peligroso, es riesgoso, no hagas eso. Ese es el ruego que muchos padres tienen con sus hijos. ¿Por qué? Porque nosotros cometimos errores, pecados. Le decimos a los hijos, no hagas eso. Y a veces el hijo, ay papá, pues ¿por qué es tan aburrido? No, es que tú eres anticuado. No, es que tú eres de otra generación. No, es que tú eres de otra forma de pensar. Y a veces los padres con claridad tendríamos que decirle a los hijos, mira hijos, que yo hice eso. Si yo te lo advierto, si yo te doy el consejo, es que yo lo hice. Yo lo hice, o sea, veme cómo estoy, ve mis malas decisiones, ve mis pecados, ve mis malos caminos, ve mis malos ejemplos. Mira, pero pues yo lo hice, hijo. A lo mejor le da pena a un padre decir eso. Pero yo quiero decirle de parte de Dios que esa humildad puede dar fruto en su hijo. Porque al ver su hijo que usted es humilde y abre su corazón, eso puede realmente ser una solución al mal camino que ahora los jóvenes, que la juventud, muchos adolescentes y que lamentablemente muchos niños van para allá por toda la información, por toda la multiplicación de la maldad y por cosas que iremos estudiando más adelante. Pero esa es la palabra implorar, o sea, como diciendo, por favor, hazme caso. ¿Sabes? Esa palabra exhortar también significa presentar
significa rogar, significa amonestar, significa consolar en algunas ocasiones. Exhortar no solamente es regañar, como algunos piensan, sino es consolar, confortar en algunas ocasiones. Yo quiero decirte que una palabra no solamente es para que te haga sentir mal y para que pueda despertar tu conciencia, sino como diciendo, mira, si tú estás del lado de las tinieblas, si tú estás del lado del pecado, estás del lado de la maldad, estás del lado de esta perversa generación, vas a sufrir, te va a ir mal, te van a salir mal las cosas, si no es que ya te están saliendo todas las cosas mal. Pero si tú te vas del otro lado, te vas con Cristo a su luz admirable, entonces va a haber confort en tu corazón, va a haber consuelo, va a haber ánimo, va a haber esperanza, va a haber vida eterna, vida en este mundo de una calidad distinta, porque vas a sentir el consuelo de Dios y vida en la eternidad. Entonces están las dos caras de la moneda, ¿te das cuenta? Hay un mensaje que te confronta, es un mensaje que te reprende, sí, te exhorta, te amonesta, a lo mejor te hace sentir mal por un momento, pero la intención es que tú vuelvas a Dios para que después venga ese tiempo de refrigerio, venga ese descanso a tu alma. Fíjate cuántas cosas estamos viendo nada más de dos palabras, testificar y exhortar. Entonces Pedro, lleno del Espíritu, les testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Ahora, yo sé que la palabra perversa es muy mala. De hecho, creo que en nuestra mente la palabra perversa es así como algo que no ocuparíamos. Cuando tú dices, qué perverso es esa persona, qué perversa es esa mujer o esa familia, qué perversa, creo que te imaginas pues de lo peor. Alguien que es un narcotraficante, que tortura a las personas, alguien que pues que traiciona grandemente a su familia, alguien que asesina, alguien, o sea, algo así es lo que nuestra mente viene cuando es perverso. Pero yo te quiero leer un poco más de la definición de perverso. Fíjate que perverso tiene que ver básicamente con difícil de soportar, alguien difícil de soportar. Y otra palabra que también tiene que ver con perverso es la palabra torcido, o sea, que está torcido. Hay camino que es derecho y hay camino que es torcido. Lo que es torcido es perverso para la Biblia. La Biblia ocupa la palabra griega escolios, la palabra escolios para perverso. Es algo torcido, algo difícil de soportar. Otro sinónimo es algo maligno, algo que no proviene de Dios, algo que proviene del enemigo de Dios, obviamente del diablo, algo malo. Y obviamente, pues que nadie quiere estar en el camino torcido, que nadie quiere ser maligno, que nadie quiere ser considerado difícil de soportar, que nadie quiere ser nombrado perverso. Pero bueno, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu, les decía a todos ellos y nos dice a nosotros, sean salvos de esa perversa generación. ¿Te das cuenta cómo nada más el solo versículo, la sola frase nos da tantas ideas? Ahora, tú sabes que la Escritura, pues la Biblia una es, pero hay diferentes versiones. Yo te quiero leer 4 diferentes versiones nada más del versículo para que la idea quede más clara en nuestra mente y en nuestro corazón para todas las pláticas que vamos a tener más adelante. Primero te voy a leer lo que la Reina Valera, la Biblia Reina Valera 1960, que es la que generalmente leemos y estudiamos, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Es lo que leímos desde el principio, pero te voy a leer otras 3 versiones más. Dice en otra versión, y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente. ¿Cómo le insiste una madre a su hijo? Hijo, hazme caso. Hijo, no te vayas con los amigos borrachos. Hijo, no te vayas con esas mujeres. Hijo, no te vayas con esa persona. Hijo, no te metas en ese trabajo porque te va a ir mal. Hijo, no te metas con esa persona porque es muy peligrosa. Hijo, insistentemente, insistentemente. Así es Dios como Padre con nosotros. Insistentemente nos dice una y otra vez. El problema es que no le hacemos caso. Y fíjate cómo termina diciendo, y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Y lo dice distinto. Sálvense de esta generación perversa. Leo otra versión. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente. ¿Cómo es solemnemente? Cuando vas a un velorio. ¿Verdad que un velorio no te pones a reír? No te pones a hacer bromas, no, o sea, es un lugar de luto,
Y como es un lugar de luto, pues la gente, pues no es que estés triste, pero guardas respeto solemnemente. Entonces, fíjate, Pedro, cómo podía decirles con autoridad de parte de Dios, pero solemnemente, insistentemente, y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y la última versión que voy a leer. Con estas y otras palabras, Pedro les habló y les aconsejó diciéndoles, apártense de esta gente perversa. Qué tremendo. Yo quiero decirte que la Biblia, que vamos a leer en un rato más unos versículos del libro de Proverbios, donde los proverbios están escritos, ¿verdad?, por Salomón, aconsejando a un hijo. Es como un padre que aconseja a su hijo, así es Dios aconsejándonos a nosotros. Entonces, cuando leía esta versión, pues yo entiendo que un consejo no es que se tome en poco, ¿no? No es como una opinión cualquiera, ¿no? Pues es una opinión, hay nada más de un columnista en el periódico, es una opinión de un enemigo, es una opinión de una mala persona, es una opinión de alguien que me quiere hacer sentir mal. No, no, no. Este es un consejo. Pero este consejo no viene de cualquier persona. Este consejo viene de Dios. Imagínate, si tú pones atención en las palabras que te puede decir tu papá y tu mamá. Yo no sé si tú recuerdas a tus padres, pero yo creo que hoy muchos de nosotros, los que ya no tienen padres, pueden decir, ¿cómo me gustaría una palabra de mi papá? ¿Cómo me gustaría una palabra de mi mamá? O cómo me acuerdo cómo mi papá me decía esto, o cómo mi mamá me aconsejaba esto, ¿sí o no? Entonces, esta versión que estamos leyendo es muy solemne. Cuando Pedro les habló y les aconsejó de parte de Dios a esa generación, a esa gente, a esos 3,000 creyentes, los primeros creyentes, después de los 12 que fueron, uno se perdió, se llama Judas. Después fueron 70 porque los mandó de dos en dos. Después fueron 120. Después fueron 3,000. Y ahí les estaba hablando a los 3,000 y les estaba aconsejando como un padre a su hijo. Les estaba diciendo de parte de Dios, apártense de esta gente perversa. Ahora, no me malentiendas. No es que Dios no amara a las personas, no es que el apóstol Pedro no amara a las personas, sino lo que les estaba diciendo es que la contaminación corrompe, la maldad corrompe, un poco de levadura leuda toda la masa. Si tú te enfermabas hace algunos años de COVID, tú recuerdas, ¿qué pasaba? ¿Por qué había tanto cubrebocas, tanta protección? ¿Por qué? Porque era muy contagioso. Eso es lo que se decía. Y hay enfermedades muy contagiosas de las cuales antes, en el tiempo de Jesús, no había cura. Por ejemplo, la lepra. La lepra, si se te tocaba un leproso, no había cura. No había leprosuarios, que son los hospitales ahora que se dedican a la lepra. No había doctores que curaban la lepra. El sacerdote nada más miraba si tenías lepra, y si te miraba, tenías lepra, tenías que salirte, tenías que salir y olvidarte de la vida que tenías y ibas a ser un proscrito y era una sentencia de muerte porque te ibas a morir. Pregunta, ¿quién quería enfermarse de lepra? Pues nadie. Nadie. Entonces aquí el apóstol Pedro, lleno del Espíritu, lo que está diciendo es a gente que acaba de tener una convicción, acaba de tener una salvación, acaba de tener un cristianismo real, una conversión, acaba de nacer de nuevo. A estas 3,000 personas les está diciendo, apártense de esta gente perversa. Ahora tú puedes venir a tu mente un texto, a mí también me viene. Jesús dijo, bueno, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Okay. Entonces lo que está tratando de decir es que mientras vivas en este mundo, tienes que cuidarte de la generación y lo que va a vivir, de sus pecados y de su influencia, porque no hay que olvidar, y el mismo apóstol Pedro lo dice, nosotros que en algún tiempo andábamos en tinieblas, nos trajo a su luz admirable. Quiere decir que cualquier cristiano, cualquier hijo de Dios, fue parte de esa perversa generación. En otras palabras, para que no te confundas, yo fui parte de esa perversa generación. Y si tú no eres cristiano, eres parte de esa perversa generación. Solo hay dos lugares, no hay a la mitad, no, es que yo no soy ni de las tinieblas ni de la luz, no. O estás en un lugar, o estás en otro lugar. Y eso es a veces un conflicto para las personas, porque la gente dice, no, pues es que yo voy a la iglesia, y como voy a la iglesia, pues ya cada vez soy menos malo, entonces yo creo que estoy bien, y no es así. Es que poco a poco voy dejando mis pecados, y entonces pues ya no estoy tan mal como antes, no es así.
Es que si tú me hubieses comparado con hace 20 años, no, yo era un adúltero, era un borracho, era un esto, era un ladrón, era esto, y ahora ya nada más soy mentiroso, ya nada más soy envidioso, ya nada más soy celoso, ya nada más soy murmurador, ya nada más soy soberbio. O sea, delante de Dios es exactamente lo mismo. Claro, hay pecados que traen más gravedad que otros pecados, pero delante de Dios, por un solo pecado, no entraríamos al reino de los cielos. Entonces, no nos confundamos y que también nuestro corazón no se llene de jactancia al estar en una congregación cristiana o al abrir la Biblia y decir, nosotros somos mejores que la perversa generación. De ahí salimos nosotros. Y lo que Pedro les estaba diciendo es, cuídense, sean salvos, porque esta generación viene con un nivel de maldad grandísimo. Ahora, si hace más de 2000 años se dijo este sermón, ¿tú crees que la maldad es menos ahora? ¿Tú crees que el nivel de maldad ha descendido o ha aumentado? Claro que ha aumentado. Porque en Mateo 24, una de las características antes que Jesucristo vuelva por segunda ocasión es dos cosas muy impactantes. Ya lo hemos dicho aquí también. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Es decir, que la maldad se va a ir multiplicando, multiplicando, multiplicando. Y hoy, si Pedro estuviera con nosotros, pero Cristo sí está con nosotros, Dios está con nosotros, Espíritu Santo, nos diría exactamente lo mismo. Sean salvos de esta perversa generación. Sálvate de esta perversa generación. Apártate de esta gente perversa, que son las versiones que estamos leyendo. Si te das cuenta, cómo poder leer estas diferentes versiones de la Escritura no le quita, no le resta, sino al contrario, nos da una idea. Y con esto sí te comento, tengamos cuidado, también hay algunas versiones de la Escritura que le quitan la esencia a algunos pasajes, hay que tener cuidado. Pero yo escogí estas diferentes versiones para que podamos enriquecer el lenguaje en cuanto a este concepto. Entonces ya estudiamos lo que es ser salvos de esta perversa generación en su contexto la semana pasada. Ya mencionamos diferentes versiones. Ya mencionamos la palabra testificar, ¿qué significa? La palabra exhortar, ¿qué significa? La palabra perverso, ¿qué significa? Bueno, te quiero decir, para poder ir avanzando en este tema, que no es la primera vez, no es la primera vez que se había hablado de una perversa generación en la Biblia. Es probable, algunos comentaristas bíblicos piensan que Pedro estaba pensando, estaba en su mente, obviamente lleno del Espíritu Santo, hablando las palabras de Dios, pero él también seguramente había leído en la palabra o sabía que la palabra ya en otros momentos había hablado de una perversa generación. Y te quiero leer dos textos nada más para que podamos revisar que esto no es la primera vez que alguien hablaba de una perversa generación. Deuteronomio capítulo 32, versículo 1 al versículo 5. Sabemos que el Pentateuco, los primeros libros de la Biblia, fueron escritos por Moisés en un momento muy particular. Pueblo duro, pueblo difícil, pueblo rebelde. Y en Deuteronomio 32, versículo 1 dice lo siguiente: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Y dice lo siguiente: generación torcida y perversa. O sea, está haciendo una comparación. Dios santo, justo y bueno, todos sus caminos son rectos, no hay ninguna iniquidad en él, pero sus hijos, quiere decir, los que invocaban su nombre en aquel momento, son hijos que tienen mancha en su corazón y en su vida, y se les da la definición: generación torcida
y perversa. Entonces no es la primera vez que el apóstol Pedro escuchaba algo así. Salmo 78, versículos 6 al 8. La gran mayoría de los salmos escritos por David, pero también algunos otros se involucraban. Salmo 78, versículo 6. Para que lo sepa la generación venidera, o sea, nosotros. Y los hijos que nacerán, o sea, nosotros. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. O sea, que tú también y yo también le contemos esto a nuestros hijos. Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. ¿Y cómo eran sus padres? Aquí lo dice. Generación contumaz y rebelde. Una generación contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón. ¿A qué? Pues a Dios. Ni fue fiel para con Dios su espíritu. O sea, una generación contumaz, rebelde, desobediente, infiel, insensible, que no dispuso su corazón a Dios. No fue la primera vez que era ocupada esa palabra. Entonces el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, lleno también de la palabra, seguramente pudo decir esto porque tenía pues un respaldo de parte de Dios. Hay muchas personas que argumentan que solamente en el Antiguo Testamento pudo decirse esto, pero no. Fíjate que otro hermano, otro hijo de Dios llamado Pablo, también lo mencionó. El apóstol Pablo, pues que fue contemporáneo en algún momento con el apóstol Pedro, pero él fue primero el apóstol Pedro, después el apóstol Pablo, sabemos un poco de su historia. También a una de las cartas de las iglesias en Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15 dice lo siguiente: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. En medio de una generación maligna y perversa. ¿Qué palabras otra vez? Maligna y perversa. En medio de la cual, y esta parte es muy importante, seguramente se desarrollará a través de estas pláticas y más adelante, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí el apóstol Pablo no se queda nada más con señalar la malignidad de la generación, la pecaminosidad, lo oscuro, las tinieblas que había en esta generación. Adelante. Sino que el apóstol Pablo dice, nosotros vivimos en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual tenemos que resplandecer como luminares en el mundo. Y eso nos recuerda a Cristo cuando estaba aquí en esta tierra y dijo, vosotros sois la sal de esta tierra. Pero si la sal pierde su sabor, si la sal ya no sirve para salar, para retener la maldad y la impiedad, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve? Ya no sirve. Una sal que no sala. Será como un azúcar que no da dulzura, no sirve para nada. Entonces, la sal que no sala es echada y es pisoteada. Así dijo Jesús. Entonces, por eso dijo, también vosotros sois la luz. Una luz no se esconde, la luz se pone para que pueda brillar. Así la luz de ustedes brille y la gente glorifique a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso Pablo dijo, aún en medio de una generación maligna y perversa, tú tienes que resplandecer. Claro, para resplandecer tiene que ser con la luz de Cristo, con la luz del Evangelio. Nuestra luz, nosotros no tenemos luz, sino más bien reflejamos la luz de Cristo cuando Él viene a habitar a nuestras vidas. Con esto te demuestro que no fue la primera ocasión que se mencionaba la generación maligna y perversa. No era la primera ocasión donde se invitaba a unas personas o a los demás o a los creyentes a ser salvos de esta perversa generación. Son los consejos de Dios, los mejores consejos que hay, como los de un padre hacia un hijo. Y vuelvo a repetir, ¿quién de nosotros no le da lo mejor a sus hijos? Jesucristo dijo, si comparados con Dios, nosotros somos malos. Cuando a alguien, un hijo le pide a su papá un pan, pues el papá no le da una piedra, ¿verdad que no? Y si su hijo tiene hambre y le pide un pez, pues tú no le das una serpiente.
Entonces Jesús dijo, si vosotros siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más Dios, que es el mejor Padre, Dios, que es el más santo, el más bueno, 3 veces santo, no le dará lo mejor a los que le pidamos con humildad, con necesidad, con gratitud? Entonces, estos consejos, este consejo, esta contundencia que salía del corazón de un hombre lleno de amor y lleno de Dios, diciendo, sed salvos de esta perversa generación, puedes verlo como un consejo de Dios para esa generación y para la nuestra. Y con esto quiero ir concluyendo. Fíjate que el libro de Proverbios que te comentaba hace un rato da unos textos que son unos consejos fuertísimos de parte de Dios. Son indicaciones claras como un padre a un hijo. Imagínate que tu padre o mi madre faltaren y nos dejan un testamento, nos dejan un escrito. Y en ese escrito, pues, la gente lamentablemente nada más va por los bienes materiales, a ver qué me dejó, la casa, el carro, el perro, esto, lo otro. Pero dejemos a un lado lo material. Imagínate que te diera instrucciones tu papá y tu mamá para cómo caminar en la vida, cómo andar en la vida. Para en los momentos difíciles tú pudieras tener un consuelo. Para que en los momentos de enfermedad tú tuvieras aliento. Para que cuando te metieras en dificultades tú tuvieras una salida, etcétera, etcétera. Yo creo que eso sería muy precioso. Y es lo que Dios exactamente dejó en la Biblia. Bueno, te quiero leer Proverbios capítulo 8, versículo 32 al 36. Porque Dios nos habla como hijos. Así le habla al ser humano como a hijos. Ahora pues, hijos, oídme. Como cuando un padre junta a sus hijos. A ver, hijos, escúchenme. Y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios. Y no lo menospreciéis. No menospreciemos los consejos de Dios. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Cómo le llama aquel que escucha el consejo? Le llama bienaventurado. ¿Escuchas el consejo de Dios? Eres bienaventurado. El consejo de Dios hoy es claro. Sé salvo de esta perversa generación. Todo lo que vas a escuchar en las siguientes enseñanzas, todo, escúchalo como un consejo de parte de Dios. Y si tú eres parte de esa generación, sal de ahí. Pídele perdón a Dios. Arrepiéntete. Huye de la ira venidera. Huye de la ira que vendrá sobre este mundo. Hay un Salvador que se llama Jesucristo. No es el hombre, no es la religión, no es un pastor, no es un grupo de pastores, no es cambiar de religión como algunos piensan. No, es Dios. Es Dios. Es el consejo de parte de Él. Hay otro proverbio, que este proverbio ha impactado mucho mi vida porque dice lo siguiente, Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Qué significa? Bueno, pues que si tú estás siendo avisado por Dios, estás siendo advertido, y ves que viene un tráiler a toda velocidad y pierde los frenos, no te quedas parado ahí. Te metes a un local, te escondes tras algo, pero tú tratas de salvar tu vida, no te quedas ahí esperando que venga el tráiler y te arrolle. La maldad viene como un tsunami, como un río impetuoso, viene como algo destructor, devastador, que va sobre ti, va sobre nuestros hijos, va sobre la sociedad, va sobre cualquiera que no se aperciba, pero la Biblia dice que el avisado ve el mal y se esconde, toma sus precauciones, tiene cuidado y tiene su escondedero. Y ese escondedero, esa roca de simiente estable se llama Cristo Jesús. Más los simples, no pasa nada. No pasa nada. No, pues que las mujeres ahora se casan con mujeres, los hombres se casan con hombres. No pasa nada. Ahora es la posmodernidad. No, que las caricaturas ahora pues meten besitos ahí inocentes entre mujercitas y entre hombrecitos. No pasa nada, que lo vean los niños.
La hipersexualización ahora de las caricaturas inocentes, o como nunca revisas lo que ven tus hijos en la tableta, en el celular, en el internet, no pasa nada, déjalos ahí porque no tenemos tiempo para cuidarnos, mejor vamos a hacer cosas más importantes nosotros. Hay gente que te los va a cuidar ahí en el internet, lo digo entre comillas, les va a despedazar la infancia, los va a destruir, les va a robar el alma, los va a contaminar. Viene la maldad tan terrible que yo no te quiero espantar, sino quiero decirte lo que dice la Biblia. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Hoy es la última generación, la generación que verá más pecado de todas las generaciones de la historia, y lo estamos viendo. Hace 100 años no se podía creer eso. Tus abuelos y los míos no hubiesen creído lo que estamos viviendo el día de hoy. Inclusive Sodoma y Gomorra se quedarán cortitas y pequeñas con muchas naciones que ya están practicando pecados aberrantes. Donde los gobiernos, donde las instituciones, donde todos parece que se confabulan en contra de la dignidad del Evangelio, de Cristo, de lo bueno, de lo amable, de lo honesto. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo el maligno, dice un texto que también desarrollaremos en otra ocasión, en otra enseñanza. Y simplemente por eso sabes que Satanás le queda poco tiempo y quiere destruir lo más que pueda a la familia, a la sociedad, a tu alma, a la mía. Y si le fuera posible, arrastrar a los que ya son cristianos para que se enfríen, arrastrar a los que ya son hijos de Dios para que pierdan la fe, para que pierdan el amor, para que pierdan la esperanza y para que dejen a Cristo y vuelvan a su vida de maldad, porque le queda poco tiempo. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Y quiero terminar con Proverbios capítulo 1, versículo 20 al versículo 25. Otra vez vuelvo a repetir consejos de parte de un padre amoroso, de un padre bueno, de un padre que nos tiene paciencia y misericordia, pero que también como un padre, ¿verdad? Que a su hijo si hace algo mal, pues le dice, ¿no? Hijo, sí, estás jugando con el contacto eléctrico. Sí, mete tus manitas, no pasa nada. No, se electrocuta, ¿verdad? Si tu hijo va por un pozo y sabes que se puede ahogar, se cae y no sabe nadar, o que sepa nadar, está pequeño y se puede ahogar, que dices, hijo, sí, sigue jugando por el pozo, no pasa nada. ¿Verdad que no? ¿Verdad que te espantas? ¿Verdad que te preocupas? ¿Verdad que vas por él? ¿Verdad que corres por él? ¿Verdad que le adviertes? ¿Verdad que le aconsejas, le instruyes y tapas el pozo, inclusive si es posible? Porque tú no quieres que le pase algo malo. ¿Sí es Dios con nosotros? Y todavía más, porque Dios es 3 veces santo. Proverbios capítulo 1, versículo 20 al 25. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Este texto está muy precioso y te voy a decir por qué. Excúseme o perdóneme una interpretación de lo que dice Mateo 24. Y este evangelio será predicado en todo el mundo y después de esto vendrá el fin. Así dice la Escritura. Pero cuando aquí la sabiduría clama en las calles, está en las plazas, está aquí, está allá, yo no sé cómo lo va a hacer Dios, pero este evangelio, el de arrepentimiento y fe, será conocido en todo el mundo. No dice la Biblia que será creído en todo el mundo, pero sí será predicado en todo el mundo. La sabiduría clama en las calles, y no hay mayor sabiduría que la de Dios. No hay mayor advertencia que la de Dios. Cuando llenó al apóstol Pedro aquel día y dijo, sed salvos de esta perversa generación. La sabiduría clama, la verdad clama en cualquier lugar. Y hoy nosotros estamos leyendo la palabra de Dios. No podremos decir, no, pues yo no sabía. No, sí, escuchamos. Y Dios pregunta algo muy interesante. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Sí, porque seamos sinceros, hay gente que es simple. O sea, hay gente que es simple y dice, no pasa nada. Ya comentamos. Pero también hay gente que se burla. No,
el fin del mundo. Uy, eso lo vienen diciendo desde hace 1000 años. Uy, no, eso del fin del mundo es una idea rara. Y luego le empiezan a mezclar. No, pues es que fíjate que, pues también Nostradamus decía unas profecías y empiezan a aligerar el mensaje de la Biblia. Ah, pero mira, yo le creo más a Nostradamus que a la Biblia y empiezan a rebajar y a aligerar. Ay, no, pero yo no creo en eso, yo creo en los ovnis, yo creo en los extraterrestres, y la gente empieza a aligerar y aligerar y aligerar el mensaje. Uy, no, yo creo más en los horóscopos que en la Biblia, y la gente se burla. Entonces la Biblia dice, y los burladores desearán el burlar. Hay simples, hay burladores, gente que se burla de Dios y de la Biblia, y hay gente insensata, que la gente insensata o un insensato es aquel que ya sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Ya sabe que tiene que arrepentirse y no se arrepiente. Ya sabe que tiene que dejar un pecado y no lo deja. Ya sabe que su arrepentimiento solo no le basta, necesita creer y no busca el cómo creer. No le implora a Jesús su salvación, el perdón de sus pecados. Se queda ahí o está atorado con algo en la vida y ahí se queda y no quiere, y no busca ayuda, no pide ayuda, no es humilde, no clama a Dios. Se convierte en alguien insensato o alguien que simplemente sabe que tiene que dejar una situación, una falta que le está causando dolor y lo sigue haciendo. Sigue dándose como golpes contra la pared. No tendría sentido, ¿verdad? Que tú veas a alguien en la calle que se está pegando contra la pared y que está lastimando y que se está ensangrentando y tú le digas, no, ¿qué le pasa? Está mal, algo le sucede, tiene una crisis o qué. No podemos nosotros dejar por alto o pasar por alto las advertencias de Dios. Y entonces Dios nos dice esto y con eso termino. Volveos a mi reprensión. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras por cuanto llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Ojalá que esta palabra no la escuchemos nosotros de parte de Dios. Por cuanto llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Jesús, que es el más compasivo, un día estuvo ahí cerca de Jerusalén y cuando vio Jerusalén lloró, se estremeció y dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he tratado de juntar como la gallina junta sus polluelos? Y no quisiste. Porque Dios de alguna manera ha intentado siempre llamarnos, invitarnos, aconsejarnos, advertirnos, exhortarnos, reprendernos, tratarnos de la manera que sea necesaria para que volvamos nuestro corazón a Él. Pero la gente no quiere. Por eso, cuando se ocupa la frase en la Biblia, el que tenga oídos para oír, que oiga, eso es muy fuerte. Lo que está tratando de decir Dios es, pues si quieres, no te va a obligar. Dios no obliga a nadie. Es una invitación, es una advertencia, es un consejo. Seamos salvos en medio de una generación perversa, maligna y, como dice Filipenses, resplandezcamos como luminares en este mundo. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a darle gracias a Dios por este espacio, por este momento, por esta palabra. Señor, si nosotros tomábamos muy en cuenta los consejos y advertencias de nuestros padres, que podían equivocarse porque eran seres humanos, si nosotros tomábamos en cuenta, Señor, el consejo de un director, un directivo en la escuela, sea en la secundaria, bachiller, en la universidad, si nosotros tomamos el consejo y la advertencia del meteorológico cuando sabemos que va a llover,
cuando sabemos que va a granizar, que va a venir un huracán, un norte. Si la alarma sísmica que suena en las ciudades más grandes del mundo es una advertencia de unos cuantos segundos que puede salvar vidas, Señor. Empieza a sonar la sirena y la gente se baja rapidísimo. Deja lo que tenga que hacer. Ya le han instruido que prepare su mochila, su USB con sus documentos importantes, todo. Se prepara la gente. Rápido, corre, huye. Señor, si esta gente de Armero, simplemente aquí en Colombia, hubiese sabido que ese día iban a morir sepultados trágicamente por la mezcla de la erupción volcánica y el agua y el lodo y todo lo que ocurrió en esa tragedia terrible donde 25,000 personas murieron. Si tan solo ese día alguien les hubiese dicho que ese día iban a morir, si hubiesen cambiado de casa, si hubiesen preparado por semanas, por días, hubiesen librado su vida, la de sus esposas, la de sus hijos, la de sus vecinos, la de toda la gente que le rodeaba, Señor. Hoy, Señor, yo creo solemnemente que nos estás advirtiendo que seamos salvos de esta perversa generación, una perversa generación que se ha olvidado de ti, que nos ayudes a resplandecer en medio de una generación que no tiene temor, Señor, que no tiene ningún temor reverente a ti. Ayúdanos, Señor, y ayuda a nuestras familias. No queremos ser de aquellos simples que reciben el daño de manera directa o indirecta, Señor. Sálvanos a nosotros y a nuestras familias, Señor. Salva a nuestros conocidos y, si es posible, a todos los que nos oyeren, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todo nombre. Dispón nuestro corazón para lo que vamos a seguir escuchando las siguientes semanas. El que tenga oídos para oír, que oiga, Señor Jesús. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto, Señor. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Gracias por todo, Señor Jesús. Amén y amén.